Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, Ya. Bueno, el primer ejercicio se llama suma de elementos únicos. El ejercicio se trata simplemente de que te pasan una lista y uno tiene que sumar solamente los elementos que no están repetidos dentro de la lista. Pero tiene una dificultad esto, de que antes de sumar los elementos ya nosotros deberíamos saber, o el programa ya debería identificar cuáles son los números que van a estar repetidos. Porque por ejemplo en este caso, donde tenemos esta lista uno 2 3 y 2, cuando mm, nosotros vayamos a sumar los valores, antes de sumarlo tendríamos que sacar este 2 que se repite y este 2 también que se repite. Entonces, fuera, o sea, nuestra suma tendría que quedar fuera de esos dos. Tendría que quedar solamente el uno y el 3. Entonces, obviamente hay que ocupar un mapa para ver cómo sacar ese 2 de ahí y sumar los números. Pero, por si hay alguna complicación con los mapas y todo eso, acá tengo la documentación de los mapas, de los métodos que pueden tener los mapas. Cualquier pregunta me la puedes hacer. Voy a dar unos 15 minutos para resolver este ejercicio. ya. Acá tengo algunas, como los métodos que se usan para resolver los mapas, entonces ahí los voy a mandar en el Discord y que van a ser cruciales para este ejercicio. Bueno, esa es la única dificultad que hay, de que uno tiene que primero recorrer o entrar los valores al mapa y luego que ya están adentro, sacar los valores que ya están repetidos y sumar los valores que no están repetidos. Eso es todo el ejercicio. No sé si se comprende el... Ya, espérate, deja. Voy a mandarte Ya, un screenshot. primero que nada, tengo que ver los valores que estén repetidos y todos los repetidos sacarlos. Por ejemplo, en ese ejemplo se sacaría el 2 y quedaría el uno, el 4 y la suma 4. Claro, ¿Eso? eso. Ya. Pero los números que ingreso, ¿lo ingreso yo o le pido como que lo ingrese por teclado? No, estos números lo ingresa el mismo programa. Acá en el Hacker Rank, o sea, en el Hacker Rank, perdón, en el LetCode, la gracia que tiene es ¿Ya? que solamente te pasa la función que uno tiene que desarrollar. El código main, toda esa parte está en un lugar aparte del programa. O sea que uno no se tiene que preocupar del main, solamente de la solución del problema, solamente en la función que hay que trabajar. Por ejemplo, acá uno ya tiene que asumir que en int nums, cuando le pasan int nums en esta función, ya te pasaron este arreglo de números. Y este arreglo de números se pasa de un int que es imaginario. O sea, no digamos imaginario, sino que está escondido. Pero no hay que preocuparse de ingresar números. Simplemente hay que hacer la solución aquí, ocupar los parámetros que te dan aquí. Si quieres inventar, o sea, puedes poner variables y todo eso. Y darle Ya. a run code y se van a poner solo los números. Ya. Ya. Oye, pero ¿lo hago ahí en Let's Go o lo puedo hacer en Visual o da lo mismo? Lo puedes hacer en Visual y después pasarlo a LetCode. Lo malo que tiene LetCode es que no rellena, no tiene el para rellenar. Pero lo puedes Ya, hacer en Visual y ir probándolo en LetCode. Cuando ya esté terminado el código, arreglar algunas cositas, cosas así. ya voy a tratar. Ya, ok. Si no, igual después doy la solución del ejercicio. Ya, entonces voy a detener por mientras la grabación. Ya. Entonces, bueno, lo importante de esto no es como resolver el ejercicio, sino tener como un approach, como una respuesta al ejercicio, como saber lo que hay que hacer y bueno, ya llevarla a código sería como otra parte. Pero, si me puedes decir de nuevo lo que fue tu respuesta. Debería ser. Ya, lo que yo tenía pensado era hacer, dado que tengo el arreglo y el vector y el mapa, Ujú. era recorrer ese mapa dentro de un for y ver si tenía dos claves con el mismo valor y esa removerlas. Y luego sumar lo que me va quedando del mapa. Está perfecto. Está perfecto. Lo único es remover. Remover Es que, podría estar bien, sí, podría estar bien. sí, Pero
eh, por algo de optimizar un poco el código y como no darse tantas vueltas, está la opción de omitir una llave y decirle, por ejemplo, si tengo una llave que tiene un valor mayor a uno, simplemente no la sumo. ¿A cuánto? Ahí. Claro. Pero está bien lo de remover. También se podría haber hecho así el ejercicio. Está bien eso. Y después sumar como todos los valores que me quedan. Em, Ya. pero está bien eso. De hecho, ahora voy a dar la respuesta de cómo sería omitiendo el valor. Entonces, podría hacer así el ejercicio, a modo de resolver. Podríamos crear un mapa. Hay distintos tipos de mapa. Un map, un hatch map. Hay de todo, la verdad. Y eso va a depender, o sea, ¿qué es lo que cambia? Realmente cambian sus métodos. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña explicación como de los métodos de los mapas. Por ejemplo, si nos vamos a los hatch map, ¿no es cierto? Los hatch map, la particularidad que tienen es que tienen una key y un value, una llave y un valor asociado. Em, y la gracia que tienen es que tiene más métodos. Métodos donde yo puedo darle una llave, por ejemplo, y que me retorne el valor de esa llave, cosa que no tienen otras mapas como podría ser el set o el hatch set. El hatch set, por ejemplo, es menos completo porque no tiene para imprimir, o perdón, para retornar un valor dado, ya que simplemente el hatch set sirve para almacenar valores y trabajarlo. Se puede ocupar para ejercicios donde tenemos que saber tamaños de mapas o tamaños de elementos que se repiten y cosas así. Y bueno, eso son como las grandes diferencias, que los sets solamente trabajarían con un tipo de variable, que no es ni una key ni un value, es simplemente una variable que se guarda en un set, mientras que los hatch map trabajan con los dos. Entonces podríamos tener un número asociado a una palabra, o un número asociado a otro número, o una cantidad asociada a un código, cosas así. En este caso vamos a ocupar un map. Eh, el map tiene casi los mismos eh, o sea, métodos que tiene un hatch map. Tiene el get, ¿no es cierto? Tiene el add. No, acá se llama put. En el set se llama add. Entonces eso nos va a servir, el map nos va a servir en esta ocasión, ya que podemos darle un número o una cantidad que esté asociada a un número. Entonces, cómo se llamaría un mapa, cómo se crearía la variable, sería integer integer, porque en este caso queríamos almacenar el número junto a la cantidad de veces que se repite. Eh, yo siempre a estas variables le pongo map o mp, o si es un set le pongo set, y esto es como quiera cada uno. Y acá se le pone new hatch map, porque en Java siempre estamos trabajando con objetos. Y bueno, así se declara como si tuviese el argumento, el tipo de variable que iba a ocupar, y luego se pone un paréntesis como si yo estuviese llamando a una clase, como si yo estuviese llamando a un objeto, con un paréntesis vacío. Esto lo digo obviamente para todo el mundo que vea los videos, o sea, todos los que vean los videos después, por si no se sabe por qué se pone esa estructura. Por si acaso, Marcelo. Ya. Entonces, Tengo una duda así ahí, porque le pusiste un mapa de entero a entero. ujú, Pero, ¿por qué no le pusiste como de un mapa de entero al vector? ¿Estaría malo eso o no? un mapa de entero al Porque vector. al final es como lo que estoy recorriendo, ¿o no? Un array. O al menos así entiendo. Claro, pero ¿cómo al vector un dato? O sea, Una clave. Ah, no, no, sí. ah, Tienes razón. claro, es que acá en Java, de hecho, los vectores en Java no existen como tal. La solución a eso vendrían siendo los nodos o cómo se forman las listas enlazadas de nodos. Vendría siendo como
el vector. Sería como la Mm. solución al vector. Pero si fuese, por ejemplo, C, sí se podría hacer así. O creo, no sé, yo estoy medio Sí, sí. oxidado en C. Em, ya. En- No, pero por ejemplo, mi duda es que, por ejemplo, en la instrucción aparece que tengo un array de enteros, po, ¿no? sí. Porque dice you have, ya, po. Entonces el mapa no debería ser como de mi clave, que un entero a mi vector, o sea, a mi array, ¿o Ah, no? sí, de hecho sí. En este va a representar la cantidad y en este va a representar el arreglo, se supone. Sí, po. Eso es lo que yo quiero decir, pero ahí en vez de integer no debería ser como nums, porque mi entero de arriba, int, es nums, ¿o no? No porque lo que se pone acá dentro de estos corchetitos, o sea, no corchetitos, Ya. dentro de estas cositas, es el tipo de variable usar, no es como Ah, el nombre ya, de la no, variable. no es como lo que voy a recorrer, solamente es como para representar Claro, qué voy a ocupar, si es string o entero o algo así. exacto, así mismo. Ahí, Ya. eh, Entonces, lo que vendría siendo ahora, o sea, lo que se tendría que hacer ahora, siempre cuando uno crea un mapa, luego tiene que rellenarlo y rellenarlo tiene dos formas en realidad. Uno puede ver los métodos acá de los hatchmap. Bueno, hay una forma de ir rellenándolos que es preguntando si contiene una key o si contiene una value en específico. Entonces, en el caso si es que yo le voy a ingresar, por ejemplo, un uno, o hagamos con el caso del 2, yo le quiero ingresar un 2 a mi mapa. Y yo le pregunto a mi mapa, oye, ¿tengo un 2 o no tengo un 2? Si es que yo no tengo un 2 lo agrego y le pongo que su cantidad va a ser uno, ¿no es cierto? Porque solamente he agregado un solo 2. Luego cuando se vuelva a repetir el 2, ¿no es cierto? Ya pasamos por el 3, lo agregamos porque no hay ningún otro 3 antes. Y luego pasamos por el 2. Volvemos a preguntarle a nuestro mapa si es que tiene un 2 agregado. Y como anteriormente ya habíamos agregado un 2, el mapa lo que va a decir es sí, tengo un 2, así que en ese caso, si es que yo quiero ingresar otro 2, lo que tengo que hacer es sumarle la cantidad. Ya no va a ser que tengo un solo 2, sino que tengo dos 2. Eso se puede hacer con un if, como diciendo, si es que ya existe este número, entonces súmale uno a la cantidad. Pero también se puede agregar de una forma que quede en una sola línea. Y según yo se ve mucho más ordenado. Así que lo vamos a hacer de esa forma que acorta mucho. En vez de preguntar con un get, bueno, esa forma sería en vez de preguntar con un get, preguntamos con un get or default. ¿Qué significa eso? Dice, este retorna el valor que, de la llave específica del mapa. O sea, bueno, yo realmente no sé leer inglés, no sé por qué estoy enredando en esto. Pero lo que dice, cómo funciona esto es que si es que no encuentra una llave, le va a asignar una llave por defecto y si no, le va a asignar un valor que nosotros le demos. ¿A qué me refiero con esto? Si es que existe la llave, le podemos sumar uno. Y si es que no existe, le va a poner un valor por defecto nada más. Entonces vamos al código. Hagamos esto. Hagamos un for y con esto podemos ocupar un for each. El for each ni un problema ahí, ¿cierto? no, o Ya, sea, yo lo googleo. eh, ya, perfecto. Entonces ocupamos un for each que va a ser int. Vamos a declarar que hay un current para indicar el valor en el que estamos parados. Y eso le vamos a decir que recorra todos los valores de nums. ¿No es cierto? Queremos recorrer el arreglo. Y como dijimos que lo queríamos dejar en una sola línea, no sé si viste en los videos o fuiste a las tutorías pasadas, que yo dije que cuando solamente vamos a ocupar una línea después del for, si bien lo podemos escribir lo que sigue el for acá abajo, también podemos escribirlo acá arriba como en la misma línea. Y no hay ningún problema, el compilador mientras le pongamos un punto y coma y sea solo una línea, no hay ningún problema. ya, ya, ya. Entonces lo vamos a hacer en la misma línea para que quede más cortito. Bueno, vamos a poner un map put, ¿no es cierto? Esta es la forma de ingresar a un mapa. Y como dijimos que solamente íbamos a ocupar el get or default,
Entonces vamos a insertar el espacio en el que está contenido, lo vamos a insertar como key, y luego vamos a decirle a map get or default, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho. No sé si estará bien. Get or default, sí, está bien. La primera es minúscula. Entonces le vamos a decir que ingrese un valor que va a ser el por defecto, que va a iniciar un i y va a iniciar un 0. Y si es que este valor ya está ingresado, le va a sumar un 1. ¿Ya? Esa sería como la forma de hacerlo como en una línea, solamente dejarlo en una línea. Entonces, bueno, esto sería un for each, se me olvidó decir. Un for each simplemente dar un current, un número, una variable inventada dentro del for que va a ir recorriendo realmente todo nums mientras sea un arreglo, o también puede ser una lista. Y eso le vas a decir, tú anda recorriendo haciendo esto, ¿cierto? Y de hecho esto no es si, esto es current. ¿Ya? Al final va a Lo ir del, recorriendo lo cosas. del current no caché mucho. Ya, Ahí te lo explico un poco. Eso como que me perdí. Pero entiendo la idea del for each, como que va a ir recorriendo el arreglo, al final una forma de recorrer claro. eh, el, lo que tienes. Ya, entonces estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. El current vendría siendo como la misma idea del for normal, ¿no es cierto? El for que nosotros declaramos un entero i que es igual a 0. El current vendría siendo lo mismo, simplemente que nosotros en vez de inicializar la variable, simplemente le ponemos i. ¿Y por Ya, qué no inicializamos la variable? Porque realmente no sería como un contador, sino sería como una variable que está recorriendo nums. Eso significa, o sea, ese sería el current. La verdad, este le podríamos poner i y vendría siendo lo mismo. ah, Simplemente que ya, no lo tenemos que inicializar, porque ya que está dentro de la misma sentencia el for, sabe que va a tener que recorrer nums. Entonces, uno le puede poner realmente el nombre que sea. Bueno, igual cuando uno declara el i dentro del for, le puede poner cualquier nombre. Aquí igual le podríamos poner i y sería lo mismo. ¿Quedó claro eso? sí, Ya, perfecto. Entonces, luego de hacer esto, lo importante, lo que nos están pidiendo es hacer una suma. Entonces nosotros podemos crear una variable suma, una variable obviamente entero, que es la que vamos a tener que retornar. Importante que sea entero porque lo que nos está pidiendo acá retornar es entero. Entonces hacemos la variable suma y esa sí la vamos a inicializar en cero para que vaya cambiando su valor y ir sumando a poco. Entonces, ahora que hicimos esto, nosotros tenemos que contar solamente las llaves que tengan, o sea, perdón, tenemos que sumar solamente las llaves que contengan eh, menos de, o sea, no más de un, perdón, tenemos que solamente contar las llaves que no tengan más de una repetición. Me trabé entero ahí. Pero ¿a qué me refiero? ahora sí entendí. Sí, No sé si se entiende. Me refiero a que si nosotros tenemos nuestro mapa relleno de esta forma, por ejemplo, dijimos que se iba a llamar map. Si nosotros tenemos nuestro mapa relleno de esta forma, podríamos tener, no sé, el uno lo tenemos repetido una vez, ¿no es cierto? El 2 lo tenemos repetido una vez. Ahora sé que se repite dos veces, pero estamos haciendo como que estamos rellenando el mapa. El 3 dice, ya, lo repito una vez, ¿no es cierto? Y ese 2 de ahí, digo, ah, ya, entró un 2. Este 2 ya existe acá, entonces le voy a poner en vez de acá uno, le voy a poner que se repite dos veces. Entonces le ponemos que se repite dos veces. ¿Ya? ya. Entonces ahora lo que yo voy a tener que hacer es ir sumando estos valores. Parece Ahora, que, de hecho, como de hecho al revés, pero ya, se entiende. Es ir sumando los valores que solamente tengan una repetición. uno, Claro, y este no lo eso contamos. sería el valor, ¿o no? Sí, está al revés de hecho. Ah, ya. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Sí, Ya.
Entonces solamente tenemos que ir sumando los que tengan una sola repetición. En este caso solamente sumamos el 1 más el 3. ¿No es cierto? 1 más el 3. Eso sería 4. Entonces tenemos que verificar con las llaves. De hecho, esto está al revés. Y para hacerlo más didáctico lo voy a hacer al revés. ¿Ya? Me equivoqué. Estos map. Dijimos que en el valor que se iba a repetir una vez el valor 1. Se iba a repetir dos veces el valor 2. Y se iba a repetir una vez el valor 3. ¿No es cierto? Entonces lo que ahora ya tenemos nuestro mapa hasta este paso. Nosotros tenemos que pensar que tenemos nuestro mapa así. ¿Ya? Y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente llamar de alguna forma, de algún método que existe, o sea que, perdón, de algún método que exista, tendríamos que llamar las llaves, que sería el 1, que sería S2 y que sería S1. Y ese método, que está acá, se llama keyset, que dice que retorna un set, retorna una vista de todas las llaves que contiene el mapa. Entonces, si nosotros llamamos a map.keyset, lo que nos va a dar va a ser un 1, va a ser un 2, chuta, va a ser un 1, va a ser un 2 y va a ser un 3. ¿Ya? Entonces lo que vamos, perdón, no va a ser un 3, va a ser un 1. Va a ser un 1, un 2 y un 1. Entonces, lo siguiente que va a tener que hacer nuestro código es decir, ya, voy a ir contando todas las llaves y cuando encuentre una que no sea igual a 1, no la voy a agregar a la suma. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos decir que si mi map.keyset, lo voy a hacer así abreviado, es igual a 1, entonces lo voy a sumar, o sea, lo voy a agregar a la suma, ¿no es cierto? Eso es más igual y un valor, ¿no es cierto? Que va a ir sumando y lo voy a ir agregando a la suma y luego, ya que sumé todos los valores, voy a retornar la suma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entra el 1 y dice, sí, es igual a 1, ya lo sumo. Entra el 2, dice, es igual a 1, no, entonces sigue su paso nomás y no se suma. Entra el 1 y dice, ya, Ya. me sumo. Por eso Se- no era necesario el round, porque voy a simplemente recorrerlo y omitir los que... claro, ahí uno lo que- omite haciendo como esta restricción. o el for, po, o sea, como... Claro, listo, listo. Claro, haciendo safe. ¿Ya? Así que ahí ya tendríamos todo el código. Como dijimos, íbamos a hacer un for, ¿sí? Y esta vez si vamos a hacer un for, no lo vamos a hacer con for each. O sí, lo vamos a hacer con for each. Para recorrer las llaves, siempre es recomendable tener un for each para no perderse, porque nosotros podemos declarar un int key, que no necesariamente tiene que estar inicializado, y decirle que recorra el map.keyset, o sea que va a recorrer las llaves, y lo que vamos a tener que hacer acá es decirle a el if que íbamos a hacer, ¿no es cierto? Este if de acá, no, este no, este if de acá, ¿no es cierto? Que decía map.get, y aquí le pasamos la key, ¿no es cierto? Que es el valor que estamos recorriendo de las llaves, ¿no es cierto? El get, recordemos que, ¿dónde está? Acá. Al get nosotros le pasamos una llave y lo que nos retorna es el valor de esa llave. Entonces eso nos viene perfecto para este caso. Nosotros decimos map.get, la key, y lo que nos va a devolver va a ser el valor. Entonces, si ese valor, si esa llave, perdón, es igual a 1, recordemos que estamos recorriendo las llaves, entonces vamos a sumar. La forma de sumar en vez de poner sum es igual a sum más, eh, sería aquí, acá. En vez de hacer eso, uno puede acortar código y poner sum más igual key. Y eso sería lo mismo que puse anteriormente. Luego de eso, nosotros, fuera de este for,
podemos retornar sum. Suma. Y este sería el código. Vamos a probarlo, si es que compila. ¿Qué pasó? Claro, esto no es un i, esto es un current. Y compila. Ya. Ahí fallé en el current porque, claro, lo que supone que está recorriendo es current. ¿Ya? Pero como te digo, acá uno puede poner un i, acá uno puede poner un, como puse acá, un key, lo que sea. Ya, cualquier variable. Sí. Y de hecho, si uno no quiere hacer un for each, igual lo podría hacer con un for. Em, y esta parte también igual lo podría hacer uno con un for, realmente. Pero creo que es como más como que te quita líneas de código, ¿no? Como es más eficiente con el for each. Sí, puede ser. Pero más que nada, o sea, hay que tener igual cuidado con hacerlo porque se puede ocupar para casos y casos. Por ejemplo, si tenemos un caso en el que estamos comparando dos índices en un arreglo o dos índices en una lista, lo que sea, no nos va a funcionar porque se va a salir de los espacios que tiene disponible el arreglo para trabajar y nos va a tirar un error de excepción, que es el error out of bounds, que fuera de los límites del arreglo. Pero en estos casos, así, donde nosotros tenemos que recorrer el arreglo de manera bien lineal, sí, ni un problema. O sea, uno recorremos nada más y, y podemos usar estas técnicas. Y de hecho se puede ocupar para los mapas, y para los mapas se ocupa mucho el for each. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, Ya, se entendió. ya, perfecto. La solución quedó grabada y todo. Entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya es un poco más difícil. Sí, acá dice easy, pero no importa, Se nota. no hay que guiarse por la dificultad del LetCode, porque la dificultad del LetCode, los ejercicios que dicen easy en el LetCode son los ejercicios medium o los ejercicios hard que uno le ponen en las tareas de estructura de datos. O sea, no son ejercicios realmente del LetCode, pero como asimilándolo, haciéndole como una pequeña asimilación, no hay que guiarse de que acá diga easy o que aquí diga medium y hard. Los ejercicios que son medium en el LetCode y en el HackerRank también pasa, son ejercicios que para lo que nosotros sabemos, o perdón, para lo que se pasa en el ramo de estructura, podrían ser bien complicados de resolver. Em, pero no hay que tenerle realmente miedo. Este ejercicio es un poquito más difícil, pero igual no es nada de otro mundo. Eh, bueno, una pequeña explicación del ejercicio para todos también los que están viendo el video. A nosotros nos dan un strings, un arreglo de strings que se llama palabras. Entonces nosotros tenemos que retornar, pensando en un teclado, nosotros tenemos que retornar las palabras que se pueden escribir en solamente una línea del teclado. ¿A qué se refiere uno con líneas? Con esto, ¿no es cierto? Con las líneas, por ejemplo, esta sería la primera línea, esta sería la segunda línea y esta la tercera línea. Y acá lo explica. La primera línea lo que contiene es las letras Q, W, R, T, I y todas estas de acá. La segunda línea contendría de la A a la L, ¿no es cierto? Y la tercera línea contendría esta de la Z, la X, C y esto hasta la M, ¿cierto? Lo que tiene que hacer nuestro programa es que, dadas estas palabras, nosotros tenemos que ver cuál se puede escribir en solamente una línea, no pueden ser en dos líneas. Por ejemplo, hello. Hello tiene la H, que está en la segunda línea, y tiene la E, que está en la primera línea. Entonces hello queda descartado al tiro porque la palabra se tiene que escribir con la row 2 y con la row 1. ¿Se entiende el problema o no? Eh, sí, sí, pero al final entonces eh, tengo que retornar las palabras solamente que se puedan escribir con cierta parte del teclado, con la primera línea o la segunda línea.
Eso es lo Claro, que tiene que devolver el programa, como la palabra que se puede escribir, eso ¿no? mismo, eso mismo. Ah, ya. Y ojo que tiene que, bueno, la función aquí lo que nos pide es que lo retornemos con un, con variable tipo string. O sea que lo que retorna la función tiene que ser tipo arreglo de strings. No un string solo, sino que un arreglo de strings. ¿Qué sería esto? Aquí saldría el input y el output. Voy a mandar por mientras este ejercicio. Ya. Em, Acá lo que podría recomendar, algo que se puede hacer acá en el LetCode, también se puede hacer en el HackerRank y uno lo puede aplicar en las pruebas, es ocupar funciones auxiliares. Aquí me refiero con funciones auxiliares, por ejemplo, si acá yo quisiera separar algo, por ejemplo, si me pasan estos strings, ojo, estos strings no vienen en el programa, sino que yo los voy a, o sea, uno los tiene que hacer. eh, Uno lo que podría hacer es crear una variable auxiliar que me diga, perdón, una variable auxiliar. Uno podría crear una función auxiliar que sea como public, sepárame los strings. Obviamente así no. Pero uno podría hacer una función así y aquí separa los strings, no sé, de la forma que uno desea, o sea, de la forma que uno quiere que queden. Esa es la recomendación que yo daría. Y también tiene que ver con la resolución del ejercicio que voy a dar. En este voy a dar un, bueno, de 20 minutos estaría bien para como tiempo para hacer este. Eh, sí, o sea, ahí voy viendo, Ya, depende de cualquier cómo me cosa me vaya. pregunta. Cualquier cosa, pregúntame. Ya, entonces voy a pausar el video. Dale, dale. Ya, entonces este ejercicio de las líneas del teclado, lo primero que hay que hacer es pensar en que tenemos que ocupar, para cada palabra tenemos que ocupar tres mapas. Los tres mapas simbolizarían a las tres corridas que hay el teclado, o sea, que tiene el teclado, que están las letras, ¿no es cierto? Pero el Ya. gran problema de esto sería, ya, nos pasan los strings, ¿y cómo podemos convertirlo en un mapa? ¿Cómo podemos convertir, si un mapa se supone que tiene dos valores, qué tendría que ir un mapa para poder poner las líneas del teclado? Ya, para este caso podríamos ocupar la estructura set. Podríamos ocupar un set. Ya que con un set podemos guardar solamente una variable, ¿no es cierto? No necesitamos ni una key ni una value, sino una sola variable. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que en realidad no es un problema, sino cómo podríamos poner el string, cómo podríamos poner la Q, la W, la R, la T y todo lo que contiene una línea, cómo lo podríamos poner en un mapa, sin tener que poner letra por letra. Para esto yo hablaba de ocupar una función auxiliar y de hecho uno lo podría hacer en el mismo código, pero para que quede ordenado es bueno llevarlo a una función auxiliar y así no ocupar tantas líneas de código. ¿Cómo sería esto? Simplemente se le pasa el string y se le lleva una función que individualmente lo desglosa y lo convierte ya no en un string, sino en un mapa de caracteres, en un mapa de letras. Bueno, eso sería, yo siempre acostumbro a poner la función arriba, uno lo puede poner abajo, no hay ningún problema. Entonces podemos hacer una función, una public static, que diga, o ni siquiera una public static, la función principal no es un espacio estático, así que puede acceder sin problema. Lo que tendríamos que retornar en esta función, si queremos dividirlos en distintos sets, en distintos mapas, en este caso digámosle set, eh, la función nos tiene que retornar un set, por ende el valor de la función, la variable que ocupar, va a ser un set. Y esto sí se puede hacer. Set y al final lo que tiene que contener adentro es un string, ¿cierto?
Y nosotros Sí. lo vamos a llamar map o set, en este caso, vamos a llamarlo set. Y esto se declara así, un new hatch set. Así se declara. No, perdón. Hatch tree. Perdón. Este tiene que ser el nombre de la función, no es una variable. Podríamos ponerle set y cosas así, pero en este caso le voy a poner mapping. Ya. Aquí, para no confundir conceptos, aquí no estamos creando una variable, sino que estamos creando una función. Yo me equivoqué en poner eso de new map y todo eso, porque aquí simplemente estamos llamando a que la función mapping, no estamos creando una variable, sino estamos diciéndole que la función mapping o mapeado, lo voy a poner así, va a retornar un valor de tipo setString, ¿ya? Eso es lo que le estamos diciendo. Y la función mapeado lo que va a tener que traer son estos strings que les vamos a llamar int s. O sea, perdón, string s. ¿Ya? Entonces esta función lo que tiene que hacer es separar los strings. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, primero creamos el set tipo string. Recordemos que este no es que estemos creando un dato tipo set, sino que es que la función mapeado va a retornar un dato tipo set que contiene strings. Y aquí abajo sí vamos a estar creando el set. Entonces decimos set string y aquí sí lo vamos a llamar set. Va a ser igual, y como se llama al set sería new, este es el new hatch set. Le ponemos estas cositas y el paréntesis. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ir recorriendo carácter por carácter? Porque aquí recordemos que lo que vamos a pasar va a ser este string completo. ¿Cómo podemos hacerlo para que se separe la Q de la W y que cada uno sea una letra sola? Para esto sí vamos a ocupar un for each, y la mejor solución es ocupar un for each. El for each lo que tiene que ir recorriendo dentro de un string, cómo está pensado un string, es que se recorre carácter por carácter. Por ende vamos a tener que usar, en vez de ocupar un int, vamos a ocupar un dato tipo character. Dentro de los... O sea, ¿por qué ocupamos un character y no ocupamos un char? Perdón, vamos a ocupar un char, no un character. ¿Por qué ocupamos un char y no ocupamos un character? Porque estamos trabajando sobre un string. En el caso que nosotros trabajemos con un arreglo de string, ya tendríamos que ocupar un character, porque ya sería un dato más... No sería lo mismo, no sería lo mismo un arreglo de strings que un string solo. Entonces en este caso vamos a ocupar un char. Así se define, y de hecho es con minúscula. Un char. Un char que lo vamos a llamar C. También lo vamos a llamar current. Como parecido al otro ejercicio. De hecho lo vamos a llamar current. Y aquí vamos a ocupar algo que tienen los strings. Un string, por definición, es una cadena de caracteres, pero necesitamos decirle al programa que se convierta nuestro string en un arreglo de caracteres. Entonces, si nosotros nos vamos acá a la documentación de lo que son los strings y nos vamos a esta función que se dice, o sea, que se llama toCharArray, nosotros nos encontramos que esta función automáticamente va a convertir el string en un arreglo de chars. Entonces de esa forma va a ser mucho más fácil trabajarlo. Vamos a ocupar entonces esta función. Dijimos s.char. No, era. Yeah. Dijimos toCharArray. Esto lo voy a sacar porque ya lo hicimos. s.toCharArray. Y lo llamamos como llamamos a los métodos, ¿no es cierto? Ponemos el string, el nombre de la variable, punto toCharArray. Y así estaríamos trabajando inmediatamente dentro de los caracteres, o trabajando como si fuese
un arreglo de caracteres. Y de esa forma simplemente lo pasamos de string a un arreglo de caracteres. Entonces, lo siguiente sería ir... Esto se podría hacer en una línea, así que no es necesario los corchetes. Y por temas de espacio, para que no quede tan largo el código, para que no queden tan largas las líneas de código, lo voy a hacer acá abajo. Esto no necesita corchete, así que simplemente lo que vamos a tener que hacer es añadir a el set. Cuando nosotros añadimos un set, como acá dice, ya no es put, es add. Y esto dice añade un elemento que no esté presente. Que añade un elemento al set, ¿cierto? Set add. Y ahí le mandamos el s, o sea, perdón, el current. ¿Ya? Ya. ¿Qué estaríamos haciendo hasta ahí? Estaríamos llevando, por ejemplo, estaríamos llevando este QWERTY tanto tanto, lo estaríamos llevando a esta función y lo estaríamos entrando carácter por carácter dentro de un set. Así que ahora los set o el contenido de estos sets, lo que van a tener va a ser un arreglo de caracteres. O sea, va a tener en cada uno de sus espacios guardados va a tener un carácter, que va a ser la Q, después la W y tanto tanto. ¿Ya? Y con eso nos simplificamos harto código. Ahora, bueno, la técnica que yo les había enseñado, vamos a tener que crear las tres rows, las tres líneas. Esta técnica que yo les había enseñado en la primera clase es con control y alt, y uno puede bajar y escribir como tres líneas a la vez. Podemos ocuparla acá para ahorrar tiempo, entonces podemos escribir acá set. Y los set tienen que ser de tipo character. ¿Por qué tipo character y no char? Porque siempre en lo que contiene un set, tal como un set o un hatchmap contiene un integer y no un int, tienen que trabajar con tipos de datos abstractos. No pueden trabajar con los datos primitivos. Entonces se pone como character. Luego definimos las llaves, ¿no es cierto? Voy a poner key porque es como keyword. O voy a poner row, así. Entonces el primer set va a simbolizar la primera línea, esta línea acá. El segundo set va a representar esta línea acá. Y el tercer row va a representar esta línea acá. ¿Ya? Y esto con esto vamos a decirle, en vez de declarar uno nuevo, lo que vamos a hacer va a ser llamar a esta función para que en estos valores se guarde lo que queríamos. Entonces vamos a llamar a la función mapeando y le vamos a pasar el string que queremos pasarle. Por ejemplo, ahí vamos a añadir los puntos y coma al tiro. Por ejemplo, en la primera row yo le quiero mandar este string. ¿Ya? Siempre con la doble comilla para que se identifique que es un string. En la segunda row yo le quiero mandar este string. Lo bueno es que salen aquí escritas ya. Entonces lo podemos copiar y pegar. Y en la última row, en la tercera, le podemos mandar este. ¿Ya? Entonces de esta forma ya tenemos los set, ya los tenemos listos. Como en cada espacio del set hay un carácter diferente. Y eso nos va a ayudar posteriormente a identificar si es que en un solo set se puede formar una palabra. Ya se ve, como que se ve la dirección en la que está yendo el ejercicio, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que habría que pensar, o lo que queríamos conseguir es que al final trabajemos las row como si fuesen los set. O sea, perdón, trabajemos los set como si fuesen las row. Y entonces nosotros veamos si es que yo puedo escribir una palabra solamente ocupando un set. ¿Ya? Luego de esto, como el resultado nos pide hacerlo, retornar un string, o sea, perdón, un arreglo de string, nosotros no sabemos qué tan largo nos va a quedar la respuesta. Y un string siempre nos pide que nosotros le pasemos un número máximo que va a ser el tamaño del string. Perdón, el tamaño del arreglo, no del string, perdón. Y ese es el problema del arreglo.
que nos pida que aquí nos retorne un arreglo de strings, es que el arreglo siempre va a pedir un número que sea el largo del arreglo, y para retornar eso o para generarlo vamos a tener problemas. Por lo tanto, vamos a ocupar alguna estructura de datos que nos ayude a ingresar números sin que nosotros le tengamos que poner un límite. Y con eso me estoy refiriendo a que ocupemos una lista o una lista enlazada. Si nosotros escribimos list, esto tiene la misma forma que un set, una lista que va a recibir strings. Importante que reciba strings porque al final esto se va a parsear en el arreglo de strings que tiene que retornar acá la función. Y esta, llamémoslo list para no complicarse, y esto se declara así linked list, perdón, se declara linked list. Es una nueva linked list, se pone estas cositas y los paréntesis. Luego vamos a recorrer las palabras que nos van pasando. Hasta ahora solamente hemos trabajado con las row, pero no hemos tocado para nada las palabras. Las palabras, lo que nos pasan también es un arreglo de palabras, o sea que es como un arreglo de números, pero tiene strings. En vez de números tiene strings. Entonces nosotros tenemos que no solamente trabajar con las palabras individuales, sino que también buscar una forma para trabajar con los caracteres, ¿ya? Entonces, primero lo primero, tenemos que dar una forma de trabajar string por string dentro del arreglo de string. Para esto vamos a ocupar nuevamente un for each que vamos a recorrer esta vez con string. Vamos a recorrer y le vamos a poner string s o current, mejor, para que se acorde a los otros ejercicios. Le vamos a poner que va a recorrer words, ¿ya? Entonces, ahora lo que está haciendo acá es que current está sacando cada palabra. Current puede ser hello, Alaska, that, peace, allí en el input, ¿ya? Y este es un buen momento para declarar variables booleanas, boolean, ¿ya? Que nos van a servir. Chuta, ¿qué pasó acá? Estas variables booleanas nos van a servir un segundo para ver si es que ya, estas variables booleanas nos van a servir para ver si es que hay una palabra que se puede escribir dentro de una sola línea, y también nos van a servir para saber si es que otra palabra se escribe con 2 o más líneas. Hay palabras que se pueden escribir hasta con las 3 líneas. La gracia que tienen los booleanos es que nos puede resultar verdadero o falso. Por defecto un booleano siempre está en falso, pero en este tipo de casos siempre es bueno, de hecho es necesario inicializarlo. Entonces le vamos a poner, ya que ocupamos row arriba, le vamos a poner línea acá. Este va a representar al verdadero y falso de la línea 1, que va a ser esta. Este va a representar el verdadero y falso de la línea 2, y este el de la línea 3, ¿ya? Entonces, como dije antes, lo mejor es iniciarlo en falso, así en false, para que no hayan problemas. Y de hecho esto sería como igual como un contador, porque siempre lo inicializamos, porque va a ir variando si es true o false, va a ir variando en el código, y esa es la idea. Entonces, ahora que creamos estas variables booleanas, vamos a crear otro for, un for each, que esta vez va a recorrer nuevamente con char, pero esta vez va a recorrer con character, ya aquí porque estamos trabajando en un arreglo de, perdón, estamos trabajando en el arreglo de strings, y estamos trabajando con cada uno de los strings. Entonces vamos a ocupar character, y a character ya no podemos ocupar current,
porque el current ya está ocupado, así que para hacerlo más ameno y para que se entienda más, este character lo que va a ir haciendo va a ir recorriendo letra por letra. Aquí estamos recorriendo, en este current, está recorriendo palabra por palabra y aquí va a recorrer las letra por letra en la palabra en la que se quedó. Es como cuando hacemos un doble for, ¿ya? Ah, ya. Eh, ¿Se cachó ahí? Sí, sí, sí. Ya, Ahora perfecto. entendí. Entonces a este le vamos a llamar letras, ¿ya? Y esto es lo que va a ir recorriendo. Va a ser, nuevamente como dijimos acá, s to char array. Aquí le vamos a decir current, porque recordemos que current está tomando el valor de word, está tomando un string que podría ser hello alaska dot, ¿cierto? Entonces le podemos poner current punto, ocupamos la misma función de arriba que lo transformaba en un arreglo de chars. Lo mismo que hicimos acá arriba. Lo transformamos en un to char array, ¿ya? No tiene más ciencia que eso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser declarar. Bueno, esto se puede acortar, pero lo voy a hacer de la forma larga para que se entienda. Ya, ¿para qué queremos tener letra por letra? Porque aquí podemos ocupar la propiedad del set, que ya la habíamos parece que ocupado antes, o la había mencionado antes, que es preguntar si es que contiene un objeto, ¿ya? Lo que nos dice acá es que retorna verdadero si es que el set contiene el elemento que yo le estoy pasando acá. Entonces eso nos viene de maravilla. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un if, le pongo si línea 1, o sea, perdón, si key 1, porque recordemos que, perdón, row 1, me equivoqué. Si es que row 1, porque recordemos que aquí van a estar el mapa de Sí, las del letras que vamos teclado. a ocupar, claro, de las letras del teclado. Si es que row 1.contains, si es que contiene la letra en la que yo estoy iterando letras, ¿cierto? Entonces, lo que vas a hacer va a ser un continuo. Ya. Continuo, ¿hay algún problema? O sea, no, ¿lo han explicado? ¿Lo manejan el continuo o no? No, yo no. Ya. No. Aquí justo tenía esto que explica el break y el continuo. O sea, el break sí sé, pero el continuo, bueno, igual por lo que creo que debe ser lo inverso al break. Eh, de hecho, tiene un parecido que es el break lo que hace es salirse de la iteración cuando ya cumple algo, mientras que el continuo no se sale de la iteración. Lo que hace es evitar el número en el que yo estoy parado. Por ejemplo, aquí, si yo le digo itérame en una lista hasta 10 y cuando el i sea 4, cuando la iteración sea 4, le haces un continue, va a imprimir todos los números en orden excepto el 4. O sea, lo que va a estar haciendo es como decirle, cuando llegues al 4 continúa y sáltatelo. Eso es lo que hace un continuo, se lo salta. Ah, ya, ya, ya. Y sigue iterando. Claro, y sigue iterando los próximos. Ya, ya entiendo. Entonces aquí esto nos Lo viene... omite. ¿Se cachó bien? Sí, lo omite, como que lo omite. Sí. Claro, lo omite. Ya Entonces entiendo. esto nos viene perfecto para este ejercicio porque dice si es que contiene la letra que yo quiero, entonces tú le haces un continuo. ¿Por qué pasa esto? Eh, Porque no me interesa... Perdón, perdón. Esto viene después. Me adelanté, pensaba que estaba en otra parte. Ah, no, sí, sí, sí. Está bien. No, de hecho me equivoqué. Pensé que estaba en otra parte. Estaba en otra parte. Por mientras voy a rellenar esto. Esta es la row 2. Punto. Ya. Espera, eso viene después. Eso viene después. Es que existe. La gracia de eso es que existe una forma de acortar el código. Pero. Mejor no verla ahora. Mejor hacerlo paso a paso para que se entienda este ejercicio.
Ya. ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que estamos recorriendo letra por letra las palabras. Entonces nosotros le preguntamos si es que la row contiene la letra en la que yo estoy parado. Entonces lo que va a hacer es que en línea, o sea, va a decir que esa línea va a ser verdadera. Ah, ya. Uno va a ser Entiendo, igual a entiendo. true. ¿Ya? En el caso de que pase con línea 2, entonces línea 2 va a ser igual a true. ¿Ya? Y ahí como que tendría que imprimirlo nada más, ¿o no? Porque sería verdadero, pues, todos tendrían como Ya. todas las letras que tienen. No. Por eso esta parte se puede hacer con el continuo al tiro, pero un poco más complicado porque hay que combinar un poco las dos cosas, así que por eso decidí explicarlo con el continuo aparte. ¿Cuál va a ser el juego que va a jugar? O sea, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar el continuo? Es que si, por ejemplo, yo en el row uno, por ejemplo, tengo, no sé, pues me están pasando que la letra en la que yo estoy parado es la H. Entonces la H está en la row 2. Entonces la row 2 se va a activar. Luego la siguiente letra es la E. Entonces yo digo, la letra que estoy parado es la E. Y la E está en la primera row. Entonces la línea uno también va a ser true. Y las dos líneas van a ser true. Y yo no quiero eso. Yo quiero que solamente una línea sea true. Y que las demás sean false. Entonces el papel que vendría a jugar el continuo es cuando yo tenga dos líneas repetidas en una misma palabra, o sea, en la palabra que yo estoy iterando, en la word que yo estoy iterando, yo tenga dos líneas que sean true, entonces yo le voy a hacer un continuo y voy a omitir esa palabra. ¿Se entiende eso? Sí. Y eso en realidad lo Sí. podría hacer acá mismo, pero mejor que no. Mejor hacerlo aparte y hacerlo piano piano. Mm. Eh, no sé si recuerdas un poco de lógica matemática, que bueno, vamos a hacer unos if acá, que van a decir que si línea uno, perdón, línea, un segundo, lo voy a hacer así por mientras, para acortar código. Ya. Entonces, un poco de lógica, un poco de lógica vamos a repasar aquí. Y siempre pasan los cursos y esto va a ser bien rápido. Eh, Nosotros al usar el i, ¿no es cierto? Si es que tenemos un p y un q, nosotros sabemos que la única opción para que esto sea verdadero sea que ambos sean verdaderos. Ah, Verdadero y verdadero. ¿Cierto? sí, Todo sí, lo sí me demás es acuerdo de falso. eso. ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero saber, cuando yo pongo todas las combinaciones posibles, si es que la línea uno es verdadero y la línea 2 es verdadero, eso significa, si me arroja verdadero, significa que las dos son verdaderas. Ahora, Porque una es falsa, no importa. Eh, Como yo solamente quiero que haya una falsa, entonces si me arroja esto verdadero, yo le pongo un continuo. ¿Cierto? Y ya, ya entendí, ya. claro, y Ah, ya para perdí. otro. Es porque, es porque si tiene las dos verdaderas significa que están en la misma row. Claro, O sea, están en están diferentes en rows. Y diferentes ahí no rows. podría ser. Claro, eso. Ahí, ahí se salta la palabra con el continuo. Claro. Y ahí se salta esa palabra. Entonces, pero esto lo podríamos hacer, ya aquí se viene la otra. Que esto lo podríamos hacer en una sola línea, poniéndole un O. ¿Cierto? Porque si nosotros Ah, ya. tenemos PQI, después tenemos, voy a hacerlo rápido así. Si tenemos esto así y esto así, el O, lo que nos va a decir el O, es que eh, la única forma de que Cualquiera. esto sea falso, claro, es que todas sean falsas. Pero si una es verdadera y las otras son falsas, no importa. Eso va a dar verdadero.
Y yo quiero que ninguna de esas sea verdadera. Porque si una de esas es verdadera, significa que ya la cuestión está en dos líneas. ¿Ya? Ya. Entonces, eso lo podríamos cortar. Bueno, se puede hacer de esta forma y si de esta forma es mucho más fácil, dale. Pero también está la otra forma de hacer un puro if y, Y ponerle puro logo, ¿o no? claro, y ponerle todo esto. Y ponerle esto y ponerle como esto Oh. entre paréntesis, uno y el otro, ¿ya? Ah, ya, sí, sí, Y sí, eso es sí, sí, cacho. mucho, o sea, para cortar Está código, cortado, sí, claro. está corto. Pero si es más cómodo esto, dale nomás. Y O luego, sea, sí, es que dale. acá se ve como más estructurado nomás, pero al final es lo mismo. Claro, Es- ya. Y al final, lo que tenemos que hacer es añadir a la lista todos los elementos que no se saltó. Se añade con un list.add, eso está las listas, ¿no es cierto? Ahí está .add, que es para añadir, append un valor, ¿no es cierto? Entonces ponemos list.add y lo que le agregamos al final va a ser el string, va a ser el current. ¿Por qué? Porque nos interesa finalmente sacar una la palabra. palabra. Exacto. Entonces, ahora tenemos una lista. Y el problema de tener una lista, ya tenemos todo listo, simplemente nos falta retornarlo. Y el problema de tener una lista es que eh, yo no puedo convertirlo a string. Lo que me está pidiendo es que yo retorne un arreglo de string. ¿Y cómo yo lo podría convertir en un arreglo de string? Ya, hay dos soluciones. Uno es hacer un arreglo, o sea, hacer un string, ¿no es cierto? Un arreglo de string que sea string, no sé, aquí le ponemos como arreglo. Chuta. Le ponemos como un arreglo, una variable es igual a un new string de tamaño list.size, ¿cierto? Que sería una forma de Sí. hacerlo. Sería una muy buena forma de hacerlo para rellenar al final los datos de la lista con el string. O sea, perdón, rellenar el string con los datos de la lista. Pero hay una forma más fácil y es ocupando lo que sale aquí en las listas. Podemos ocupar un toArray. ¿Cuál es la gracia de un toArray? Y esto existe para las listas enlazadas, ¿no es cierto? Que lo que me retorna es un arreglo que contiene los elementos de la lista en la misma secuencia, desde el primer elemento hasta el último elemento. Y el string, o sea, perdón, y el arreglo va a ser este de aquí, el que pongamos en el paréntesis. Así que esto nos cae realmente de maravilla. Entonces podemos hacerlo así. Le decimos que retorne el list.toArray, no, sí, toArray. Y dijimos que dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Lo que iba a estar iba a ser el string, que iba a retornar. Y esto se declara como uno cuando declara un string, es new string. Y aquí en realidad le podemos poner un valor que esté, por así decirlo, en la mitad del string o un valor que sea bajo, un valor que sea bajo para que pueda, ¿cómo se llama? Para que pueda insertar desde el menor hasta el mayor elemento. No sé si me explico ahí. Es un poco complicado de explicar, pero le podemos poner new string 0 pensando en que nuestro arreglo o en la forma que se va a llenar esta lista va a ser mayor a 0. ¿Se entiende eso? Más o menos. Sí, sí, un poco, un poco. Ya. Simplemente, la lista siempre va a tener un valor mayor o igual a 0. Entonces, si Ah, sí. nosotros le ponemos que nuestro string que va a retornar sea un new string con tamaño 0, al final el tamaño 0 va a ser como un mínimo que Ah, ya es se va a como, rellenar, claro, con la lista. Y de hecho acá lo hice, como el mínimo, ¿no? claro, De cero hacia lo que dure la lista. claro. Y es, bueno, pensémoslo así, porque realmente no es tan así, pero pensémoslo así. Y acá lo dice. Acá dice que va a rellenar desde el primer hasta el último elemento de la lista, en secuencia.
Así que si nosotros corremos el código, da un error. Igual es el error. Eh, string s to chat array. Ya. No es chat array, es chat array. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Set add char cannot be convert to string. Eh, ¿Qué pasó aquí? Incompatible char not can be converted to string. Ah, ya. Porque lo que le tenemos que lo que tiene que retornar acá, de hecho, se nos olvidó acá retornar el set. Ya. Esto siempre pasa, de que uno cuando llama una función se le olvida retornarlo. Ya, aquí cuando estamos llamando a la función mapeando, le entregamos este string y al final tenemos que retornar el set. ¿Cuál es el problema acá? Es que me dice de que yo no puedo retornar un set si es que la función me está un set tipo char, ¿no es cierto? No puedo retornar un set tipo char, que es lo que estoy entrando acá, si es que yo estoy trabajando con strings, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque tengo que cambiar este string, en vez de string tiene que ser un character, ¿ya? Y este string también tiene que ser un character. Y ese es el problema de lo que nos está reclamando acá. Bueno, dos cosas, de que no estamos retornando nada acá, y lo que tenemos que retornar es un set tipo character, y lo que nos está diciendo acá es que en nuestro set no podemos añadir, como este set era un string, no podemos añadir un tipo current, que el tipo current es char, ¿cierto? Entonces nosotros lo que Ujú. tendríamos, lo que cambié fue, lo que finalmente tiene que retornar es un character, tiene que, el set tiene que entrar valores de character porque si no, no va a poder meter los valores de current, chuta, esto lo moví, no va a poder meter los valores de current, por lo tanto, si los valores de current son char, entonces lo que tiene que recibir este set va a ser valores character. Y luego que se retorne, luego que se rellene todo eso, tengo que retornar el set. Y para eso es importante que esto lo que retorne sea un set de character, ¿ya? Porque lo que acá va a hacer será un set de character. ¿Se cachó el error que tuve ahí? ¿Era por si están adultos? No, broma. Fue error mío. Ya, y esto no es mapeando, es mapeado. Mapeado. Y otro error. Siempre pasa esto. Ahí creo que te faltó la S. Sí, aquí faltó la S. Y aquí... ¿Dónde más? ¿Dónde más? Parece que no. Ningún error más. Bueno, esos errores siempre pasa cuando... Siempre pasa. Sí, Ya. Ahí compiló por fin. perfecto. Importante ese error. Ese error, darle la vuelta, es un error tibio que uno siempre va a cometer, que es si una función está retornando algo, uno va a querer retornarle otra cosa y no nos va a dejar. O por ejemplo, si yo quiero entrar valores, el error que me causó antes era que yo quería entrar valores de tipo char, los quería entrar a un set que estaba recibiendo strings acá, porque acá decía strings. Y luego lo que quería retornar eran un set de strings, pero lo que tenía que retornar era un set de character, ¿ya? Eh, Esos errores, lo bueno es que lo avisa el compilador, ¿ya? Y eso sería todo el ejercicio. Bueno, Estaba bueno el ejercicio, estaba denso. o Y sea, el primero estaba más pelita, pero este igual lo encontré sí, este estaba más para pensar. más cabezón. Ya. Y aquí Más tengo poder. otro ejercicio, pero sin asustarse porque no lo vamos a hacer. Este lo voy a dejar como un desafío, o como una... Realmente no un desafío porque es más fácil que el anterior. Va a ser como una tarea, más o menos. Es muy simple. Aquí
nos pide es que nos pasan un arreglo de strings nuevamente. Y lo que tenemos que hacer es retornar todas las palabras que se repitan dentro de una palabra. Por ejemplo, aquí o sea, que se repite en una palabra. Perdón, de nuevo. Hay que retornar las letras que se repiten en las palabras que nos ponen acá. Por ejemplo, la E. La E se repite acá, la E se repite aquí y la E se repite aquí. Entonces nosotros retornamos la E. La L se repite aquí, la L se repite aquí y la L se repite aquí. ¿Ya? Y luego nuevamente la L se repite. Se vuelve a repetir aquí, perdón, se vuelve a repetir aquí y se vuelve a repetir aquí. Aquí tenemos que contar como que esta L es diferente a esta L. Así que ojo ahí. Y esa es simplemente la tarea. Ahí la mandé, está en el Discord. Y la próxima tutoría la revisamos. Eso sería todo. ¿Alguna duda sobre la tarea o sobre algo, algún tema específico? No, por, Ya, por ahora nada. ya, ok. Entonces voy a detener la grabación